Saúl Pineda, que es el líder de que hoy tengamos este documento que yo lo veo más como un instrumento de políticas públicas, como un instrumento para el futuro presidente y todos sus colaboradores desde los diferentes ministerios, pero también reconocer con esta obra de Saúl el carisma y la capacidad del doctor José Manuel Restrepo, que prácticamente lideró un proceso desde el Ministerio de Industria y Comercio y lo ha continuado con lujo de detalles en el Ministerio de Hacienda. Y cuando aquí dice el análisis que hace Saúl sobre si es tener una política pública, no tenerla, que lo mejor es no tenerla, pero que al final en esta actualidad decimos que por cualquier política que exista, es mejor que exista a que no exista nada. Estoy totalmente de acuerdo, porque cuando existe una línea, una ruta trazada, pero construida en el escucha activa que lideró el ministerio y que Saúl fue la persona que lideró ese proceso con el ministro, nos da mayor tranquilidad y seguridad que en este libro está representado parte de lo que hemos vivido en este periodo que está acabando y que nos da mucho insumo y muchos retos para seguir luchando por algo que ahorita se lo expresé a varios medios, esa gran indignación que se siente hoy en el país. No solamente es Colombia, sino una tendencia latinoamericana, pero esta indignación a mí no me afecta. Antes, por el contrario, esa indignación colectiva que uno siente me recuerda que tenemos que seguir luchando, que tenemos que seguir aportando y que tenemos la obligación como ciudadanos serios, responsables, de reconocer que el país sí ha cambiado y que el cambio es la constante que tiene que tener cualquier ser humano y cualquier país, y que como Rosemary Quintero, como representante también del gremio, seguiré aportando a mi país. Así que gracias a todos, gracias a Saúl, gracias a Tatiana, gracias a Thierry, Ricardo, que nos acompañan en este proceso, en este diálogo, y por supuesto a ustedes. Bueno, bienvenidos a este conversatorio sobre el lanzamiento de Un futuro para el olvido. Estamos lanzando, dentro de un recorrido que estamos haciendo por Colombia. Consideramos, el autor y la suscrita, que era muy importante presentar este libro en Barranquilla, porque es una ciudad que en este momento lidera las conversaciones del sector empresarial, y que a partir de los liderazgos que se han visto en materia de política empresarial, también el desarrollo empresarial natural que tiene la ciudad, hace que este libro sea muy relevante presentarlo ante todo este gremio. Y para empezar la presentación, pues quisiera mostrarle un video que nos envía José Antonio Campo, quien además es el prologuista, fue el prologuista de esta publicación. Ok, entonces vamos a iniciar el conversatorio sin el video. Lo primero es este libro y agradecerle a Saúl también la confianza que depositó en la editorial Tirando Blanc. Este libro fue publicado por la editorial española Tirando Blanc y por el sello editorial de la Universidad de Medellín. Es un libro que refleja la experiencia de Saúl y que esa experiencia se muestra desde la formulación y la ejecución de política pública e industrial en diferentes áreas, desde Medellín hasta la nación. Y algo muy importante cuando estábamos discutiendo el título era que el título podría parecer un poco pesimista frente a la realidad económica del país, y de cierta forma el contexto en el que nos encontramos hace que sea un libro aún más pertinente en un contexto donde hay una incertidumbre nacional tremenda por lo que va a pasar con el desarrollo, con la estabilidad económica de Colombia. Pero luego, cuando ya tengan la oportunidad, y quienes han tenido la oportunidad de leer este libro, van a encontrar que es un libro que realmente brinda unas herramientas para que no tengamos que vivir un futuro para el olvido, sino que brinda unas herramientas de cómo precisamente evitar que toda esa política industrial y en general todo el manejo que se está haciendo desde la política pública para la economía, pues pueda sentar las bases para que no tengamos que vivir un futuro lamentable. Y Saúl hace precisamente eso. Este libro lo podemos ver como
un manual de política pública, si se quiere, desde la experiencia de una persona que ha hecho grandes aportes al país. Entonces yo quisiera empezar con Saúl Pineda, que es el autor de esta obra, preguntando un poco dentro de este contexto que nos encontramos, qué aportes hace este libro a las MIPYMES, pero además desde la perspectiva de política pública, qué podemos encontrar en el libro de cara a lo que necesita el país y de lo que podemos ver que necesita el país después de las elecciones que serán el próximo domingo. Gracias, Tatiana. Unas palabras simplemente introductorias para agradecer. No es gratuito que hoy estemos aquí. Realmente las MIPYMES hacen parte muy central de las reflexiones que hago en el libro y por eso me complace mucho además estar en una ciudad que, como tú bien señalas, está liderando en el país el diálogo entre los sectores público y privado alrededor de las políticas de desarrollo productivo. Me complace también, tengo que decirlo, que estoy aquí con mi editora, Tatiana Dangond. Ella creyó en el libro, también en la Universidad de Medellín, tal vez Solange Carrillo, la directora editorial de la Universidad de Medellín, que estaba llegando en este momento. Quiero agradecerle también a la Universidad de Medellín esta apuesta por lo que toda la vida yo había escuchado y no había entendido muy bien. Quienes hemos estado en la academia o en las cámaras de comercio siempre nos dicen que hay que hacer gestión del conocimiento. Y yo no entendía muy bien de qué se trataba hasta que empecé a escribir este libro y me di cuenta que aquí estoy sistematizando lo que a un servidor público le corresponde por responsabilidad, precisamente frente a la ciudadanía, frente a los empresarios, frente a los que son responsables de políticas públicas, qué aprendimos, dónde nos equivocamos y qué es lo que tenemos como tareas pendientes hacer. Y me complace además, debo decirlo, compartir aquí con actores muy importantes de la reflexión regional y territorial. Por supuesto, con Rosemary, que fue una interlocutora permanente en la construcción de estas políticas, siempre con enfoque territorial, no exclusivamente nacional. Por supuesto, con Thierry, con quien además coincidí en la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías, un momento de mucha complejidad, pero también de mucho aporte de la financiación y de las garantías. Y desde luego, con Ricardo, a quien he admirado profundamente en su trayectoria, en sus aportes desde el desarrollo, que es un fin tan necesario para fortalecer este diálogo público-privado de las políticas públicas. Así que, con esa pequeña introducción, yo sí quisiera enfatizar como en tres cosas alrededor de lo que quiere hacer el libro. En primer lugar, sí, constituye un testimonio de mi experiencia profesional de los últimos 30 años en la construcción de políticas públicas. Primero en el ámbito territorial, después en el ámbito nacional y después en el ámbito de la integración regional como resultado de mi vinculación durante 2 años a la comunidad andina. Así que quiere hacer desde una definición normativa de las políticas públicas la apuesta por un mejor país, que necesariamente tiene que identificar aquellas prácticas que también constituyen el inventario de un futuro para el futuro. Y en esa tensión opto precisamente con mi prologuista, que es José Antonio Campos, que dicho sea de paso, sería para cualquiera de las dos opciones de poder que hoy se están disputando en este debate electoral una buena señal a los mercados, como ocurrió con Mario Marcel en Chile, de que definitivamente vamos a tener las manos, o mejor, la orientación de la economía en manos que cuidan la estabilidad fiscal en un marco también de atención de la profunda indignación, pero también de las profundas falencias que han generado nuestras desigualdades. Por eso yo defino políticas públicas como toda forma de acción organizada encaminada al logro de objetivos de interés común, del bien común, que es tal vez el bien más escaso en esta coyuntura de transición nacional. En un ambiente que sigue siendo de polarización,
porque incluso hoy estamos frente a dos enfoques muy distintos del cambio. Estamos frente a dos enfoques que entrañan enormes riesgos para el cambio del país, como bien lo señalaron en sus artículos de este fin de semana, tanto Henry como el mismo Ricardo, y que nos obligan a pensar precisamente en que las aproximaciones convencionales a las políticas públicas, desde la arrogancia de la tiranía del mérito, como dice Michael Sandel, desde aquellos funcionarios públicos que sienten que son autoelegidos en sus cargos porque han provenido de universidades muy importantes del exterior o del país, o que simplemente reclaman el mérito de pertenecer a una casa política. Esa, para mí, es un expediente típico del inventario de un futuro para el olvido. Pero también hace parte del inventario de un futuro para el olvido, como lo planteo en mi libro, enfocar las políticas públicas desde populismos fracasados que de alguna manera desde la izquierda o desde la derecha entrañan prácticas muy riesgosas para poder construir esas políticas públicas y sobre todo políticas públicas en un contexto de desarrollo productivo sostenible. Comparto entonces mis aprendizajes, particularmente al lado de uno de los hombres más brillantes, pero además de los hombres más íntegros con los que me ha tocado convivir y trabajar en mi vida profesional, que es José Manuel Restrepo. Bajo su liderazgo, específicamente, tratamos de identificar qué políticas había que avanzar para que construyeran sobre lo construido, fábricas de productividad, la financiación tanto desde Bancoldex como desde el Fondo Nacional de Garantías como una oportunidad para recuperar a las empresas en el momento de una pandemia inédita. Además, fui tal vez el único viceministro de Desarrollo Empresarial en la historia del país al que le va a tocar decir que le tocó gestionar la política industrial en medio de una pandemia enorme, que además estaba afectada y alterada por un contexto de indignación que nos tocó vivir en el momento tal vez más difícil. Es en ese contexto que nos tocó trabajar para impulsar lo que ya estaba diseñado en el pasado y que era y seguía siendo útil para recuperar las actividades económicas de nuestros empresarios, pero innovar también en aquellos aspectos que teníamos que innovar para garantizar que, por ejemplo, las estrategias clúster, que han sido lideradas particularmente por Antioquia del Atlántico, pudieran quedarse en el país como una forma de gobernanza del desarrollo productivo que hablara precisamente de un futuro más promisorio. Y yo les digo, y con esto concluyo mi introducción, que me está resultando un poco más larga de lo que yo hubiera querido, es que efectivamente es un documento que hace de manera central un homenaje muy especial al papel que las pequeñas y medianas industrias cumplieron en este proceso de reactivación. Y lo tengo que decir primero porque desde la primera semana que asumí como viceministro de Desarrollo Empresarial, me reuní, con la primera que me reuní fue con la doctora Rodney. Y le dije, tengo el anhelo con el señor ministro de que podamos elevar la interlocución de las micro, pequeñas y medianas empresas frente a las políticas de desarrollo productivo. Y 3 años después de haber cometido ese sueño, lo estamos logrando. Y no lo estamos logrando solamente por la voluntad de los funcionarios públicos, lo estamos logrando por el liderazgo de Rosmiri Quintero, que aún en medio de grandes vicisitudes en las relaciones con algunos seccionales, como lo digo en mi libro, ha sido capaz de unificar alrededor de un propósito común el liderazgo nacional de acuerdo. Y allí hago ese reconocimiento porque es cierto, habla muy bien de las 27 cámaras sectoriales de la ANDI, el hecho de que tengan tanto éxito en la gestión de las políticas de desarrollo productivo que con frecuencia se dirimen en beneficio de las más grandes.
pero también hay que poner en valor la capacidad que ha tenido Acopia en esta coyuntura. En el pasado también lo fue con Juan Alfredo Pinto, hay que decirlo con toda claridad, y también lo fue con Jaime Alberto Cabal. Tal vez este es uno de esos momentos gloriosos de Acopia que tenemos que seguir sustentando, y qué bueno que ese liderazgo además surja desde una seccional como Acopia Atlántico, porque demuestra además que el enfoque territorial de las políticas logró éxitos importantes. Doy solamente unas cifras para no dejar esto en el aire. Cuando hablamos de qué logramos conjuntamente, miren ustedes, el 88% de las empresas de fábricas de productividad, que también Atlántico lidera de manera muy importante gracias al trabajo con la Cámara de Comercio de Barranquilla, el 88% de esas fábricas de productividad son micro, pequeñas y medianas empresas. Bancoldes, en el momento más complejo de acompañamiento de los empresarios, entre marzo del 2020 y diciembre del 2021, hizo que el 99% de las operaciones de crédito fueran destinadas a MIPYMES. Y gracias al trabajo con Thierry, gracias al trabajo con Rosmel, al interior del programa Unidos por Colombia, del Fondo Nacional de Garantías, entre abril del 2020 y diciembre del 2021, logramos que el 94% de esas operaciones de aval fueran destinadas a las MIPYMES. Así que es con cifras que tenemos que hablar para demostrar que esta alianza ha operado, y por eso me siento tan contento, Rosmel, de estar acá lanzando. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, Saúl, por ese aporte a este conversatorio. Yo creo que hay un tema central de lo que plantea Saúl y quisiera que reflexionáramos esto también con Thierry, y es, bueno, él está hablando de unas cifras que muestran que el país ha crecido tanto a nivel regional como a nivel nacional en todo el desarrollo económico y productivo. Y esas cifras parece que se pueden estar cuestionando de cara a las próximas elecciones, donde incluso la base de algunos discursos es que no hay nada sobre lo que construir. Es decir, hay una especie de idea que está circulando y que genera mucha incertidumbre a nivel nacional, y es que el país no tiene absolutamente nada sobre lo que construir, como si básicamente el país estuviera en una crisis de la que no pudiera rescatarse nada de lo que se ha hecho en materia de política productiva, de política fiscal, etcétera. Y yo quisiera preguntarle a Thierry, que además tiene esta calidad de líder de la opinión pública y también de empresario, nos permite ver tal vez un panorama internacional muy interesante desde esa experiencia. ¿Qué aportes se pueden ver en este libro para aquellos que llevan tal vez pregonando la idea de que no hay nada sobre lo que construir, sino que hay que empezar un país de cero en materia de desarrollo productivo? Gracias. Gracias, Tatiana, por la pregunta. Buenos días a todos. ¿Se oye? Y antes de dirigirme directamente al tema que plantea Tatiana, quiero darle las gracias a Saúl por este libro, porque muchas veces he pensado que los hacedores de políticas públicas, los policy makers, como se dice en inglés, los hacedores de políticas públicas, la expresión en castellano es un poco pesada, pero así se dice, los hacedores de políticas públicas, sobre todo los buenos, los decentes, los inteligentes, los que lo hacen con una visión de país y no con ambiciones personales, deben, o por lo menos deberían, contarnos sus experiencias. Eso es valiosísimo. Muchas veces no lo hacen porque muchas veces en la cabeza de una persona que se dedica a ese trabajo no se conjuga también la capacidad, el talento o la intelectualidad del escritor que sepa narrar eso, como claramente sí se conjuga en el caso de Saúl, o muchas veces no lo hacen porque sencillamente no tienen tiempo. Entonces yo creo que hay que agradecerle a Saúl que se haya tomado el trabajo de contar sus experiencias en un libro, y no es un comentario cosmético, no lo estoy diciendo solamente por
por darle las gracias a Saúl aquí en un espacio público, sino porque es que de este tipo de textos es que se aprende a hacer el oficio de políticas públicas, que es algo que no se enseña en las universidades, como tantas cosas en la vida, como el caso mío, que soy empresario. Eso no se aprende sino haciéndolo. Y muchas veces las lecciones más importantes están en las equivocaciones. Saúl, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo en eso. Es muy importante, más que reconocer los errores, pues, eso es importante también, pero es contarlos. Es por qué salió mal esto, por qué salió mal aquello, de tal manera que otras personas en un campo de ejecución tan incierta, donde no hay guías sobre lo que hay que hacer, y sobre todo en este momento, y ahora quiero profundizar en eso un poco, es muy importante aprender de la experiencia de los demás y aprender tanto de las cosas que salen bien como de las cosas que hayan salido mal y entender por qué. Entonces yo quiero darle las gracias a Saúl y felicitarlo por haber escrito este texto, que estoy seguro que va a ser muy importante para todas las personas que tanto desde lo público como desde lo privado nos interesamos por estos temas. Entrando ya en materia de lo que plantea Tatiana, yo, obviamente, los empresarios somos por temperamento optimistas. Uno no puede ser empresario y ser pesimista a la vez. Eso sería una contradicción. No pasa del primer día. Entonces, obviamente, como empresario, estoy completamente convencido de que hay que construir sobre lo construido y que Colombia, pero por supuesto que no es ese fracaso de nación que nos han querido vender desde distintas orillas, sobre todo en estos momentos como de fogosidad política en el que nos encontramos. Por supuesto, yo creo que sobre eso no debería haber ninguna discusión. Si miramos las cifras del país, si miramos los hechos concretos de una ciudad, por ejemplo, como Barranquilla, del lugar donde nos encontramos ahora mismo, que es un proyecto que hace parte de ese desarrollo de ciudad. Creo que es de una miopía y de una irresponsabilidad muy grande decir que este país es un fracaso. Por supuesto que hay una cantidad de cosas que faltan por hacer. Por supuesto que el desarrollo tiene que ser más incluyente. Por supuesto que hay unas desigualdades terribles que hay que corregir. Y por supuesto que hay una cantidad de cosas que hay que mejorar tanto desde lo público como desde lo privado. Pero de ahí hay un trecho muy largo a decir que la manera de avanzar es tirando a la basura lo que se ha logrado y empezando de cero. Eso me parece francamente un disparate. Seguramente en algunos casos hay que dar unos pasos hacia atrás y corregir cosas, porque es que en esto de las políticas públicas, y este libro tiene que ver sobre eso mucho, nadie se las sabe todas. Mire que hay una cosa muy interesante que para los empresarios es muy normal. Los empresarios, sobre todo los que estamos como muy de cara al comercio, pues, que en realidad somos todos, pero hay algunos eslabones de las cadenas productivas donde estamos mucho más de frente con el consumidor final. Los empresarios sabemos que la solución a los problemas que plantea el empresariado, o el ejercicio de ser empresario, perdón, generalmente no se las sabe uno a priori. Generalmente uno las descubre. Las descubre por medio del ensayo y el error. Uno prueba un producto, uno prueba una estrategia, no funciona, la cambia, la ajusta, hasta que encuentra una cosa que funciona. Y en cierta manera, esa cosa que nosotros llamamos el mercado, yo siempre digo que el mercado es una epistemología, perdónenme la palabrota, pero ¿qué quiero decir con eso? Que el mercado es un proceso de descubrimiento. Es decir, no es una cosa que ofrece soluciones preempacadas y soluciones a los problemas. Es un proceso de descubrimiento. ¿Y qué descubre el mercado? El mercado intenta descubrir cuáles son las preferencias de los consumidores e intenta que los productores y los comercializadores logren hacer un match, logren casar con esas preferencias de los consumidores. ¿Y cómo ocurre ese proceso? En un 99% por ensayo y error. Un proceso largo, evolutivo de ensayo y error. Ese es mi entendimiento de cómo funciona esa cosa que llamamos mercado. Pero ¿qué pasa en lo público? En lo público, muchas veces pretendemos que los servidores públicos, los funcionarios, los presidentes, los ministros, etcétera,
tengan ya las soluciones a los problemas. Y de hecho tendemos como a votar así, y tendemos a votar por gente que plantea ya las soluciones preempacadas. Y luego después nos decepcionamos cuando en la práctica no funcionan o cuando no cumplen, pero es que es normal. Como dice un pensador que a mí me gusta mucho que se llama Thomas Sowell, una de las razones por las que los políticos mienten tanto es porque a un público que tiene expectativas irrealizables, la única manera de complacerlo es mintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que los funcionarios públicos también tienen que ejercer esa epistemología del ensayo y el error para encontrar las soluciones a los problemas, porque los problemas públicos, imagínense, si los mercados se solucionan así, los públicos que son más complicados aún, que tienden a ser más complicados aún, porque ahí no solamente se está lidiando con temas económicos, sino con temas sociales. En lo público también tiene que existir la posibilidad de equivocarse para avanzar, y muchas veces incluso en nuestras leyes eso está castigado y prohibido. Es decir, un funcionario que comete un error se expone a procesos en la Contraloría, procesos en la Procuraduría, procesos disciplinarios, etcétera, que lo castigan por el hecho de haberse equivocado, cuando a lo mejor esa es la única manera de encontrar soluciones a problemas complejos, a través de un proceso evolutivo de ensayo y error. No me quiero extender mucho, pero ya conecto con la pregunta de Tatiana. Este tipo de textos me parece que son importantes justamente como eso, porque son un testimonio de cómo las cosas se van ajustando hasta encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de lo público. Para mí eso es absolutamente imposible de lograr sin permitirle a los estados, sin permitirle a los funcionarios que intenten distintas cosas, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Todo este debate presidencial en el que estamos ahora mismo es un gran debate acerca de si el modelo colombiano está funcionando o si el modelo colombiano llegó a un punto final. Yo creo que, volviendo al inicio, construir sobre lo construido es absolutamente importante. No se puede botar a la basura lo que se ha logrado. En muchas cosas Colombia, algunas cifras las dio Saúl aquí ahora, hay otras, muchas más. En muchas cosas Colombia es un país muy superior a otros países similares, que es con quienes nos deberíamos estar comparando antes de ir a compararnos, no sé, con Finlandia o con Noruega. Pero al mismo tiempo sí creo que el modelo colombiano hasta cierto punto se está agotando y tenemos que hacer unos ajustes muy grandes para poder avanzar y para poder responder a una cantidad de necesidades e inconformismos que claramente están manifestados en las calles y claramente están manifestados en la urna. Y sí va a haber que hacer ajustes, pero para mí eso no quiere decir tirar a la basura todo lo que se ha logrado. Mucho de lo que se ha logrado es muy importante, y me parece que este tipo de textos ayudan a identificar cuáles son esos ajustes que hay que hacer. Muchas gracias, Thierry, por esa intervención. ¿Sí se escucha? Sí. Vale. Y bueno, yo creo que siguiendo con esta conversación hay una parte muy importante de este libro, que es, si vemos el título, una de las cuestiones es que este libro se centra en una gran parte en la pandemia y la indignación, en esa transición además que todavía estamos viviendo. Precisamente aquí tomándonos un café mientras llegaban, estaba hablando con Ricardo de algunas de las cuestiones que pasaron durante la pandemia, y decíamos, parece que esto ya se acabó, viene otra cosa. Pero lo cierto es que estamos en un periodo en este momento de transición en el que todavía desde una perspectiva gremial, empresarial, todavía se ven algunas cuestiones relacionadas con las consecuencias, algunas y muchas relacionadas con las consecuencias derivadas de la pandemia. Yo quisiera preguntarle a Ricardo sobre, desde la perspectiva, desde lo que se puede ver de este libro, desde una lectura de la obra de Saúl, ¿qué podemos ver en materia de política productiva relacionada con los temas de este proceso de transición que se viene desarrollando entre la pandemia y la indignación, como lo dice el título? Bueno, buenos días a todos. Yo quiero darles las gracias, sobre todo a Saúl, que me dé el placer y el honor de acompañarlo en este lanzamiento, a Tatiana, a Mary, colega de muchas batallas por los pequeños y medianos empresarios, y a Thierry, compañero también de muchas discusiones en distintos ambientes.
Saúl nos conocimos, yo creo que cuando hace como unos 14 años, cuando yo iba a ser director de la Comisión Regional de Competitividad Atlántico, cosa que fracasó antes de arrancar, porque había unos problemas de gobernanza muy graves que tardaron años en resolverse. Pero en ese momento terminé en la dirección de Fundesarrollo, que ha sido uno de los oficios más gratificantes que he tenido en mi vida. Y aprendí de Saúl, de entonces, que si bien hemos tenido caminos muy diferentes, hemos tenido preocupaciones y vocaciones muy coincidentes. Luego, cuando estando yo en el presidente del comité intergremial, lo invité a una reunión aquí sobre un tema de una ZEE, Zona Económica Especial, para la región Caribe. Hubo 4 intervenciones, una de Saúl mostrándonos cómo en Centroamérica, en Costa Rica, en otras partes del mundo se había acudido a las empresas ancla, para atraer una especie de clúster alrededor de esas empresas en esas zonas económicas especiales. Martín Gustavo Ibarra nos habló del reshoring, que se está demorando más de la cuenta porque eso fue hace como 5 años. Estamos todos a la expectativa ahora con la nueva crisis esta mundial rusa y China, de ver si ahora sí, y entre otras cosas, el tema de la semifracasada reunión continental de la semana pasada, por lo menos el tema más exitoso que quedó sobre el papel fue el tema de una mayor integración económica de estos países con los Estados Unidos, en lugar de Estados Unidos con la China y esas cadenas. Se fue el sonido. ¿Aló? 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 Sí. Con esas cadenas de abastecimiento, de las cuales Colombia, por cierto, se ha marginado bastante. Entonces, yo quisiera hacer como una especie de contrastes entre unas dicotomías que yo veo a través del libro. Entonces, por ejemplo, un futuro para el olvido. Un futuro para el olvido yo lo quisiera contrastar con un pretérito para el recuerdo, porque no podemos olvidarnos del pasado. Hemos estado, sobre todo a la juventud, reseteándoles el pasado, y el pasado se vuelve, es decir, generamos una nueva conjugación gramatical, el pretérito inexistente, y eso no puede ser así. O sea, nosotros hemos vivido las canas de servirle a uno para algo. Uno aprende leyendo y aprende viviendo. Las canas de servir para algo. Hace 20 años, la cobertura de salud en Colombia no llegaba al 20%. Hoy pasa el 95%. El servicio de salud popular en Colombia es mejor que el de los Estados Unidos. Por favor, grábenlo, repítanlo, créanlo. ¿Sí? En Estados Unidos, los colombianos de todas las clases sociales tenemos mucha mejor cobertura en Colombia que en Estados Unidos. Que allá hay otras grandes maravillas, ok, está bien, las podemos conceder, pero es extraordinario el progreso, independientemente de que podamos mejorarlo y que sabemos que hay injusticia y sabemos que hay arbitrariedad y sabemos que hay empresas que abusan, en fin, y que la calidad puede mejorar. Nos tocó graduar cientos de miles de médicos para poder dar ese salto astronómico en la cobertura. En Barranquilla, yo lo recuerdo con mis ojos. Hace 30 años se morían en las puertas de los hospitales de gastroenteritis docenas de niños. Se morían, Tatiana. O sea, tú no habías nacido, yo creo. Pero se morían por docenas. Con la AAA, en menos de... ha tenido otros problemas. Y no podemos revolverlos todos en la misma canasta. En menos de 5 años eso se había acabado. En Barranquilla, hace 12 años, había más de 50.000 niños que no iban al colegio ningún día. Ahora, después de la pandemia, de pronto con la pandemia retrocedimos un poco, no había ninguno. ¿Sí? Entonces son unos saltos cuantitativos que no podemos desconocer. Es muy peligroso desconocerlo. Es suicida desconocer. O sea, yo de las cosas que hice en mis múltiples vidas que he tenido, yo en los años 70 viajé docenas de veces a Venezuela. La recorrí de palmo a palmo. Venezuela era un país maravilloso.
Venezuela, no había ningún país del continente de la América Latina, del Río Grande hasta la Patagonia, que tuviera las carreteras, los puestos de salud, las universidades, los hoteles, los restaurantes, los centros comerciales que tenía Venezuela. Los vi todos, fui a ellos recorriendo. Sidor producía millones de toneladas de acero, ahora no produce ninguna. La represa del Guri, la segunda más grande de Sudamérica después de Itaipú, producía millones de kilovatios. Y ahora no, pero ya hay apagones todos los días en Venezuela. Entonces, desconocer el pretérito inexistente es un gran peligro. Yo le he dicho a Oriana, allá está Oriana, por favor, cuando hagamos presentaciones de su desarrollo, la primera página, una cortica, una sola, sobre educación, sobre salud, sobre desempleo, sobre informalidad, sobre ingreso per cápita, sobre lo que sea. Di lo que hemos avanzado en los últimos 20, 30 años. Porque después, claro que siempre tenemos que estarnos fijando en lo que falta. Yo soy el primero. Y una entidad como Fundesarrollo siempre está pensando en lo que falta, porque tenemos que proponer cosas, cambios, progreso. Pero sin desconocer lo pasado, porque es muy peligroso desconocer lo pasado. Entonces, bueno, esa es una dicotomía. Podría hablar mucho más de otras, pero por ejemplo, nacional versus local, versus territorial. La importancia de lo territorial regresó. Durante los últimos 200 años del Estado-Nación, se descuidó las responsabilidades de lo que hace milenios fueron las ciudades-estado. La ciudad-estado. Entonces, la ciudad-región. ¿Sí? Entonces, hoy en día, y Barranquilla es un buen ejemplo de eso, hemos descubierto la cantidad de cosas que una ciudad, que un ente local puede hacer por el bienestar de su gente, que no lo puede hacer el ministro de Hacienda. ¿Sí? Cuando tú tienes, Barranquilla hace 10 años tenía 200 parques que eran unos fumaderos de marihuana, y no digo otros usos que le daban para no ofender aquí los oídos, pero hoy en día, yo tengo una nuera brasilera, y tiene un nieto, ella tiene un nieto con mi hijo, y le fascinan los parques de Barranquilla. ¿Sí? Y una persona que tiene unos parques tan bonitos para todas las edades, por ejemplo, no necesita un club. Y un club vale 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos mensuales nada más para poder entrar. Entonces, esa sustitución, si tú tienes salud, si tú tienes acceso a salud, si tú tienes acceso a educación y tienes acceso a, óyeme, no te has ganado, sin haberte ganado 0 pesos, ya tienes varios salarios, equivalentes a varios salarios mínimos de ingreso. Entonces, las ciudades tienen mucho que hacer. Y Saúl lo destaca con el caso de Medellín, con el caso de Bogotá, y con su conocimiento de lo que ha pasado en Barranquilla. Ahora, también es muy interesante eso que él dice de el olvido de qué, el olvido de la arrogancia de la meritocracia, que a veces no solamente arrogancia por el conocimiento, a veces tiene otro ingrediente que yo lo llamo el abuso del poder ajeno. ¿Sí? Resulta que uno lo nombra en una empresa y quiere que un banco le dé un crédito, porque yo soy el gerente financiero de la empresa, pero me dé un crédito personal. Eso es el abuso del poder ajeno en el sector privado. En el sector público, con mayor razón. Yo soy el alcalde, yo soy el ministro, yo soy el gobernador, yo soy el secretario. Entonces, pide favores o pretende tener unas prerrogativas que no son de él, no son propias. Es una investidura la que él está representando. Tú tienes una anécdota ahí que dice la insoportable presencia de los territorios. Yo recuerdo aquí una vez un funcionario bogotano que durante años nos agobiamos para que nos arreglaran el problema de los caños, que después lo arreglamos nosotros mismos hace menos de una década, pero en esa época sorprendimos a uno que cuando nos íbamos acercando decía, había un líder aquí gremial de FENALCO, y entonces dice el ministro del caso, allá viene el abominable hombre de los caños. ¿Sí? Entonces ese es el tipo de relación, ¿no?, que no se debe dar. ¿Sí? Ese son los futuros para el olvido. O sea, no podemos tener gente así. Bueno, no sigo, porque aunque me gustaría, voy a mencionar otro contraste.
competitividad versus productividad. Yo soy un fanático de la productividad, porque la competitividad es, con el perdón de todos los que aquí saben de eso, es un poco arbitraria, discrecional. Llegan unas personas muy inteligentes, escogen 10 factores, que a cada factor le ponen 14 componentes, y entonces hacen una tabla, y entonces nos rankean. Óyeme, luego los que quedamos abajo o arriba, entonces tenemos que ponernos a entender qué fue lo que nos pusieron en cada una de esas 218, una hoja de cálculo así de grande de calificación, y es agobiante. Y además hay otras entidades también pretendiendo tener eso. La productividad, mira, los economistas se dividen en dos. Los que dicen que la productividad es todo, y Paul Krugman, que dice que la productividad es casi todo. O sea que las diferencias son mínimas, ¿sí? Entonces yo pienso que es más complejo medir la productividad, pero es más importante, y es lo que han estado ustedes. La productividad tiene dos vertientes también. Fíjate tú que tantas cosas tienen dos lados, y que hay unos matices intermedios muy importantes. La productividad tiene el componente colectivo, el componente macro y el componente de las empresas y de pronto de las ciudades. Pero entonces es muy importante que ambas cosas progresen para que seamos más productivos, y si no somos más productivos, que Colombia es mucho menos productiva. La productividad de Colombia es mucho más baja que el resto de América Latina, y del resto de América Latina es como menos de una tercera parte de la de Estados Unidos. Estamos muy mal en eso. Y por último, voy a otra ñapa, la diversidad versus la sofisticación. O sea, los individuos hacemos vainas, o sea, aprendemos, nos sofisticamos, nos especializamos. Y lo mismo las empresas. Pero el conjunto se diversifica, ¿sí? Si hay, en la misma ciudad hay unas empresas que se especializan, pero en cosas diferentes, entonces la ciudad tiene especialización y diversificación, y eso es lo que nos da la competitividad. Entonces, hay muchos contrastes en el libro que a mí me parece que con esa mirada así de esas dualidades le podemos sacar más jugo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y yo creo que hay un tema aquí central. Ya hemos hablado de varias perspectivas del libro, lo que me parece maravilloso, porque ha sido un panel muy interesante donde cada uno ha aportado una lectura diferente de este libro. Y este libro tiene un tema central que son, digamos que es el protagonista, o son las protagonistas de este libro, que son las MIPYMES. Y hoy tenemos además en este conversatorio a una anfitriona que es una líder en la materia a nivel nacional. Así que uno de los temas centrales, o tal vez infaltables dentro de este conversatorio, sería una pregunta para Rosemary relacionada a cuáles serían los aportes de este libro desde la política de desarrollo productivo para las MIPYMES. Además, seguramente como tienen unas necesidades muy específicas y diferentes a otras empresas del sector, pues, ¿qué podemos encontrar en este libro que aporte a esa construcción de una política de desarrollo productivo? Gracias, Tatiana. Bueno, realmente cuando partimos de una expresión que usa Saúl en el libro, es la inteligencia colectiva. Creo que ese es el punto de partida. Muchas veces hay temas que son transversales a todos los sectores, hay unos que son muy propios del sector, pero que si los unimos o si descuidamos alguno, generamos una brecha o problemas en la cadena como tal. Y lo digo porque cuando yo insistí en muchos temas, creo que Saúl era, Ricardo, eso que tú dices, el tipo de los caños, a mí me veían como la tipa de las MIPYMES que ya viene a fregar. Aunque me lo decían con mucha sonrisa y abrazos. Las mujeres tienen sus ventajas. Así es. Pero les coloco un ejemplo. Cuando yo insistí en el tema de las tarifas diferenciales, porque ACOPI tiene un trabajo que ha sido la herramienta en la que hemos avanzado en puntos y algunos están pendientes, que es un estudio que se hizo con el apoyo de Fundesarrollo precisamente en políticas diferenciales para las MIPYMES. En esas políticas diferenciales nosotros insistimos en un solo ejemplo, tarifas INVIMA.
Y yo decía, pero es que el INVIMA tiene que vivir de otra manera y no tenemos por qué pagar tanto. Cuando me voy a hablar con Aldana, que me muestra la estructura del INVIMA, cómo funciona y de dónde vienen los ingresos, ya salía ahí, no, si hay que pagarle al INVIMA algo, pero cómo lo pagamos diferente. Y quiénes pueden pagar, quiénes tienen capacidad de pago y quiénes no. Y es así como logramos, con esa inteligencia colectiva y buen relacionamiento entre lo público y lo privado, y buena data, porque eso es lo otro. Nosotros no podemos pretender hacer gestión del conocimiento, como lo expresó Saúl al inicio, sin información cierta. En esa información cierta terminó en la ley de emprendimiento, que era la anterior ley de la MIPYME, hoy denominada ley de emprendimiento, que las tarifas INVIMAS por capacidades a la micro, 0 pesos para cualquier tarifa. La pequeña empresa se le dejó en un promedio comprendido entre un 70 o el 90%, dependiendo de sus ingresos, la tarifa sobre las tarifas actuales, y a la mediana empresa se le dejó entre 40 y 60% de las tarifas actuales. Eso es un cambio y hay un tratamiento diferencial. Eso es una de las cosas para lo que nos sirve este libro que Saúl, gracias a Dios, escribió, y este va a ser como la Biblia de todas las gestiones de aquí en adelante. También tomo otro ejemplo para qué nos sirve. Cuando yo escuché, y no me canso de decirlo, por tener un oído fino, no chismosa, un oído fino, en Chile estaban hablando mal de Colombia, que habían asistido a una reunión de la Alianza del Pacífico y el único ausente fue el Congreso de la República de Colombia. Yo, pero dime qué comisión del Congreso de la República tenía que estar presente. La comisión MIPYME. Entonces ya te doy la respuesta. En Colombia no existe comisión MIPYME en el Congreso de la República. Me tomé el trabajo, hablé con los char, hablé con varios, y el que me escuchó atento y me dijo, tráeme algo por escrito y me lo escribe sencillito que yo lo entienda, Efraín Cepeda. Y me dijo, Rosme, pero ¿y cómo hacemos si eso necesita su trámite? Yo lo que te puedo apoyar es una comisión accidental de MIPYMES. De ahí nace la comisión accidental, pero esa era solamente parte del canal institucional o de relacionamiento que ACOPI necesitaba en ese momento. Ese era un solo punto de la lista larga de chequeado ahí, de que cumplido. Ahora, ¿cuál era el otro paso? Hacer derecho comparado, que tú en un momento dado también lo mencionas, cómo compararnos con los demás y traer cosas buenas. Y digo que estos años va a tomar mucha más relevancia compararnos con países parecidos, pero con países más sofisticados, porque lo que dice Ricardo es cierto. Si seguimos viviendo entre sectores y empresas poco sofisticadas, nosotros vamos a ver que estamos bien. Si nos colocamos al lado, a los dos lados, una empresa muy sofisticada, nos vamos a dar cuenta que tenemos que evolucionar, si no nos vamos a quedar en el camino. En ese orden de ideas, cuando nosotros nos estamos comparando con la OCDE, que son grandes ligas, sí debemos copiar de la OCDE y seguir los pasos sencillos, pero de gran impacto para el país. Pero eso nos va a obligar como país a desechar mucha complejidad que nosotros tenemos y muchas brechas que tenemos. Una de ellas se venía dando en el mercado, en el relacionamiento de las MIPYMES entre ellas y del relacionamiento de las MIPYMES con las multinacionales y las grandes empresas. Resulta que mis directivos, cada vez que me sentaban, ya me tenían, la verdad, cansada con el mismo tema. El IVA, que tenemos problemas para pagar el IVA y eso hay que reformar cómo se paga el IVA. Cuando con Fundesarrollo nos sentamos a mirar cuál era el problema que estaba generando el IVA en el flujo de caja de las empresas, nos dimos cuenta que no era un tema fiscal, era más una costumbre comercial que se estaba dando en el relacionamiento entre empresas, y de ahí surge la ley de pago a plazos justos. Fíjense, de un oído fino, porque en esa vez que escuché que estaban hablando mal de Colombia, comenzaron también a hablar de la ley de pago a plazos justos y yo no entendía qué era eso.
Comienzo con esa comisión accidental a trabajar la ley de pago a plazos justos y se generaron muchos inconvenientes, incluso muchas veces yo me sentí sola porque me llamaban y me decían, mira, ya está FENALCO con tales congresistas en Cali, con un avión y vuela a Cali. Mira que allá está no sé quién, otro gremio en otras reuniones con los congresistas y tú no te estás reuniendo con los congresistas. Y yo le decía, bueno, es que mi chequera no es tan grande como los demás que se están moviendo. Mi chequera tiene menos recursos, pero por eso yo me he reunido con los congresistas en la Comisión Hacienda, MIPYME. Y por eso me he reunido en otros espacios más colectivos para poder conversar con ellos. Comenzaron a citarnos muchas reuniones y les digo algo, hasta mi Junta Directiva Nacional en ese momento se rieron de mí. Me dijeron, estás perdiendo el tiempo. Saúl coequipero no quiere decir que siempre estuvo de acuerdo conmigo. Muchas veces me provocó darle muchos cocotazos para que me entendiera de mejor manera cuando yo le hablaba de la ley MIPYME. Muchas veces me propuso cosas que me indignaron y decía, no puede ser. Yo muchas veces me sentí como el carro que va en contravía, pero que yo decía, yo soy la que voy bien y todos los demás van mal. Yo me sentía así. Y decía, Dios mío, ¿qué va a hacer de esto sin fracaso? Muchos van a tener la razón. Pero si tiene éxito la ley, muchos más que estos son los que van a sentirse tranquilos. Muchas veces me dio miedo. ¿Miedo en qué sentido? Muchos empresarios me decían, Rosemary, tú nos vas a dañar con esa ley la relación comercial que yo tengo con los más grandes. Tú nos vas a hacer perder mercado. Tú nos vas a hacer que el país piense más en importar. Y fíjense que hasta cosas superiores que no es bueno, pero sucedió hasta el COVID, le llevó la contraria a los que me dijeron que íbamos a importar más. Porque ahora estamos teniendo problemas hasta para importar por el tema de la logística, los precios, etc. Y todo se ha dado tanto, y le voy a dar una cifra, que la ley MIPYME, de pago a plazos justos, a pesar que la ley dice que se va a evaluar a los 2 años, como yo soy intensa y me anticipo con cifras, para que no me callen y con cifras demostrar lo contrario, nosotros como ACOPI le estamos haciendo monitoreo permanentemente. Y ya el monitoreo del año pasado dio que a mediados de año el 60 y tanto % estaba cumpliendo con el pago a 60 días. Y al finalizar el año, el 83.7% ya estaba cumpliendo con el plazo de 60 días. ¿Qué quiere decir esta cifra? Que sí está dando resultados. ¿Y por qué lo hicimos? Porque estos son elementos que deben aportarse a una entidad que muy pocos mencionamos y que se llama el Departamento Nacional de Planeación. Y con esto termino. Cuando este documento muestra políticas y muestran COMPES, que Saúl lo dice, que un COMPES no se le niega a nadie, es cierto, un COMPES no se le niega a nadie, pero lo más importante, y estoy convencida, porque estoy enamoradísima de algo que se llama análisis de impacto normativo y aprendí a hacerlo, lo estudié con Planeación Nacional y lo sigo trabajando con ellos, es que toda ley, norma, COMPES, debe tener un seguimiento permanente y debe uno, o los funcionarios públicos y nosotros también desde el privado, con cifras, demostrar si está sirviendo o no está sirviendo, y si no está sirviendo, por qué y qué ajustes se le debe hacer. Y creo que, Tatiana, que eso es de los máximos aportes que estamos teniendo con este libro. Gracias. Muchas gracias, Rosemary. Y yo creo que una regla importante para los lanzamientos de los libros es que no se debe demorar mucho, porque si no todo el mundo se aburre. Pero antes de cerrar este conversatorio, yo quiero hacer, y después quiero darle la palabra a Saúl para un cierre, yo quisiera hacer una pregunta rápida, tal vez de 2 minutos, para todos ustedes. Y tal vez sería un ejercicio muy interesante poder construir aquí en este conversatorio una política de desarrollo productivo. Entonces quisiera que cada uno de ustedes me diera un elemento. Si se repite, les toca inventarse otro, con la cual construirían una política de desarrollo productivo a partir del libro y en general a partir de sus experiencias. Y quisiera empezar por Ricardo. Bueno, hay una gama amplísima de políticas. Y yo de pronto, con
contrariando tu solicitud de que no se repitan, yo quiero reforzar el tema de las MIPYMES, porque es que la inmensa mayoría de las empresas de Colombia son micro y en segundo lugar pequeñas y en tercer lugar medianas. Y las desventajas que tienen son tremendas y hay mucho que trabajar en esa misma área. Entonces, por ejemplo, te voy a poner varios ejemplos. Hay una ley que te tiene que hacer cumplir unas cosas ergonómicas y resulta que una empresita tan microscópica como el Comité Intergremial tiene que pagarle a una oficina que tiene 2 personas y una sola puerta, tiene que pagarle a un asesor de ergonomía 2 millones de pesos para que venga a decir dónde se ponen las flechas de salida, donde nada más hay una puerta, y cómo se llama, y dónde se pone una cosa para poner los pies así, y una silla, ¿cómo se llama? Que tenga una cosita para ajustarle la espalda. Oye, no puede ser. O sea, no puede ser que a una empresa tan mínima le exijan esas cosas. Bueno, lo que tú decías ahorita de los pagos. ¿Por qué? Voy a explicar algo que ella le pasó rapidito. Si tú facturas y pones el 19% de IVA y tú lo tienes que pagar ese mes, a los 10 días tienes que pagar el IVA, porque esa plata no es tuya. Tú no solamente estás incumpliendo un pago con la DIAN, sino que te estás robando la plata de la DIAN. Pero resulta que a ti no te lo han pagado, ¿sí? Y te lo pagan dentro de 8 meses. Entonces, si tú te demoras 8 meses facturando unas cosas que cada una te las pagan dentro de 8 meses, te quiebras pagando el IVA, prestando plata para pagar el IVA. Es una locura, ¿sí? La factura electrónica, ¿cómo le vas a decir tú a los tipos de una tienda, ¿sí? Que tienen que hacer factura electrónica? O sea, esa manía, yo soy ingeniero de sistemas, y ahorita también ingeniero de sistemas, pero digitalizar a rajatabla a todo el mundo, ¿sí? Eso es imposible. Eso es imposible, eso es un hándicap, eso es ponerle a la gente un trabajo, una complejidad, no solamente los costos, sino de las complejidades que se le ponen a las empresas pequeñas. Yo pienso que hay muchos aspectos que mirar, además de la ley de pronto pago, y otra cosa que yo creo que aplica de manera más genérica y para todas las empresas, no solamente para las empresas grandes, que son las que se sienten como señaladas con el dedo cuando uno dice lo que voy a decir ahorita. Y es que si a mí me dijeran, si a mí me preguntaran, mire, responsabilidad social empresarial, ¿cuál es la única cosa que yo, si me piden una sola cosa, yo diría, no abusar de tu posición dominante? Punto. Si la gente cumpliera eso, si la gente realmente cumpliera eso, todas las empresas, no me estoy refiriendo a las más grandes, sino porque es que tú tienes una empresa pequeña, tú puedes tener con respecto a tu proveedor, o con respecto a tu empleado, o con respecto a tu cliente, una posición dominante. No abusar de la posición dominante. Porque, y pusieran nada más eso, podrían ahorrar un manual así de todas las obras de caridad que hacen, ¿sí? Porque estarían siendo más justos, más transparentes en el manejo de sus relaciones con todo lo que ahora llaman los stakeholders, con todos tus auditorios, con toda la gente con quien te relacionas. Bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias. Bueno, yo soy de las personas menos capacitadas para contestar esa pregunta, porque he sido un gran escéptico en mi vida de las políticas dirigidas desde el Estado para el desarrollo productivo y en particular de las políticas industriales. Dicho eso, sin embargo, esa posición me la derrumbó un día Dani y Roderick. Me invitaron al Consejo Privado de Competitividad, que de pronto, según lo que dice Ricardo, debería llamarse Consejo Privado de Productividad. Pero me invitaron un día al evento que ellos hacen todos los años. Al evento que ellos hacen todos los años, y Roderick dijo una cosa que realmente me pareció una idea muy profunda sobre el tema del desarrollo productivo y en particular de las políticas industriales, y es que él dice que
él utiliza la expresión doomed to choose, estamos obligados a elegir. Y es verdad, si yo hago una carretera por acá, estoy haciendo política industrial sin querer, porque estoy favoreciendo a la gente que vive de este lado por encima de la gente que vive de este lado donde no está la carretera. Entonces puede que yo no tenga la idea de estar haciendo política industrial, pero la estoy haciendo igual. Eso me cambió mucho mi manera de ver el tema de este tipo de políticas, pero sin embargo hay algo en lo que todavía me aferro a mi visión pasada, y es que las políticas que a mí me gustan, sobre todo para países en el estadio de desarrollo en el que está Colombia, son más transversales que específicas. Yo creo que aquí todavía hay mucha cosa transversal que falta por hacer. Por ejemplo, lo que mencionó Ricardo anteriormente sobre la gastroenteritis y la calidad del agua en Barranquilla, eso puede que uno no lo vea como una política de desarrollo productivo, pero claro que sí lo es. Porque si tú tienes una niñez que está sufriendo de gastroenteritis y muriéndose en las puertas de los hospitales, pues obviamente no puedes tener todos los eslabores de la cadena que vienen después. De pronto estoy siendo muy generalista, pero en Colombia todavía hay muchas cosas generales que nos falta por hacer. Entonces yo propondría dos cosas concretas pues, para contestarle a Tatiana la pregunta de una manera precisa y no general. La primera es que la infraestructura de transporte colombiana es muy mala y hay mucho por hacer, sobre todo en vías terciarias. O sea, todo el tema de transportar productos de las ciudades como Barranquilla hacia el resto del país y del resto del país a los puertos en Colombia, como todos sabemos, es complejo y costoso, pero ni se diga de zonas más apartadas y de zonas rurales que en teoría estarían llamadas a liderar el desarrollo de Colombia como un país productor de alimentos que tiene toda la capacidad y la vocación para hacerlo, pero que no puede serlo si no existe una buena conectividad de esas regiones con el resto con las zonas urbanas grandes y con las zonas portuarias. Entonces esa sería una. La otra tiene que ver con educación, pero la educación es una de esas cartas que se juegan ahora para todos. Entonces todos los problemas de la sociedad siempre contestamos que la respuesta es educación. Entonces, ¿cómo tenemos una sociedad más pacífica? Con educación. ¿Cómo tenemos una sociedad con mejor política? Con educación. ¿Cómo tenemos una sociedad más productiva? Con educación. Y a mí me parece que es una respuesta perezosa, porque es que nos evita tener que pensar exactamente qué quiere decir eso y cómo se conecta eso con lo otro. Entonces, nos hemos acostumbrado mucho en Colombia a utilizar la educación como comodín para proponerlo como solución a todos los problemas grandes que tiene el país. Yo creo que hay que ser un poco más específico. En particular en Colombia, y en este ciclo electoral se está hablando mucho de la educación universitaria gratuita. A mí personalmente me parece que eso es un error, pero es un error que se explica porque los estudiantes universitarios suelen ser personas que están en un momento de formación política particular y que tienen una tendencia a querer participar en política. Y además hay un componente de rebeldía que tiene que ver con la edad que es que no tiene nada de malo y que me parece que es real. Y entonces es normal que ellos propendan por la gratuidad en la educación superior. Y eso yo creo que es algo que se puede hacer y que no tiene nada de malo hacerlo. Pero yo creo que se tiene que hacer después de que hayamos logrado una educación primaria de calidad. En Colombia, los principales problemas que tenemos los empresarios para conseguir talento humano no tiene nada que ver, salvo en ciertos sectores que ya son sofisticados y que son avanzados, pero el 90 y pico % del aparato productivo colombiano no es ese. No tiene nada que ver con la calidad universitaria de este país. Tiene que ver con competencias básicas en aritmética, en matemáticas y lectoescritura. Y mientras no solucionemos eso, pues nada hacemos teniendo una educación universitaria de calidad y gratuita, porque tenemos una cantidad de millones de niños y adolescentes que no tienen capacidad de aprovechar esa formación. Y lo interesante es que eso es una política que, digamos, desde todo punto de vista es deseable. Ya tiene educación pública, mejoremos la calidad desde el punto de vista ético, moral, político, desde el punto de vista de mercadeo político, es deseable. Lo que pasa es que no hay nadie que proteste a favor de los niños de 5 años o de los niños de 10 años en las calles. Sí protestan los universitarios a favor de los intereses de los jóvenes universitarios, pero nadie sale a protestar a favor de la educación de calidad para niños y adolescentes en la escuela primaria y en la escuela secundaria. A mí me parece que esas son las dos políticas que creo que serían de altísimo impacto para el desarrollo productivo nacional. Gracias. Bueno, yo partiría
Uno, que es el problema de informalidad en el país. En informalidad aprovecharía la institucionalidad, ejemplo de ellos, universidades, cámaras de comercio, sobre todo las cámaras de comercios, porque tienen una función delegada. Si hay una función delegada, un ingreso estable, que esas cámaras sean las que entreguen servicios básicos de la estructura administrativa de una empresa micro, que le lleven su contabilidad, ayuden a desarrollar un plan estratégico, una estrategia comercial, etc. Por otro lado, en esa misma informalidad, si nosotros vemos, más del 70% tiene las características de ser micros, de familia, el tío con el abuelito, el papá, etc. Que esos instrumentos sociales que hoy existen sean a conciencia entregados a esas microempresas con un crecimiento y un compromiso de movilidad social y empresarial al tiempo. Y ahí lograríamos mayor impacto para el país. Por otro lado, pensando en productividad ya para empresas más grandes, pequeñas, estructuradas, medianas y las grandes, diría que basado precisamente en muchos estudios internacionales que nos han entregado, nosotros tenemos una institucionalidad muy grande, quiere decir muy grande y atomizada, pero atomizada y concentrada en el centro del país. Ya hablamos entonces del concepto de regiones y cómo competir desde las regiones al lograr mejores indicadores de internacionalización, pero ¿por qué no los mejoramos? A pesar que Saúl en el libro expresa que todo el sistema de competitividad se ha ido mejorando, que en la segunda etapa de Pastrana decayó, de Santos decayó porque se concentró en otros temas, pero uno sigue viendo un sistema de competitividad con una institucionalidad más fuerte que se integró a innovación, pero cuando vemos esa institucionalidad reflejada en las regiones es muy pobre, muy débil, vulnerable y que no tiene la capacidad de decidir y orientar, incluso en el mismo concepto de planificación de la inversión de los recursos locales y departamentales. Ahí hablando de ese buen gobierno, que también lo hablas, un esquema de gobernabilidad, de esa estructura que existe hoy como sistema de competitividad, debe fortalecerse en las regiones. Y por último, esa atomización que existe hoy, no hemos medido cuánto de esos recursos invertimos en asesoría y consultoría con las diferentes convocatorias en beneficio de las MIPYMES o de las empresas en general, están dando el impacto o podríamos generar más impacto si creamos programas que entreguen subvenciones directas, como lo dijo la misión de innovación. Nosotros aquí en Colombia nos da miedo entregar subvenciones directas a empresas que le falta un poquito para pasar del otro lado de la charca y generar realmente un crecimiento sostenible. Pero sí desperdiciamos recursos en mucha consultoría que termina siendo libros y que no pasa nada y no genera una real transformación al interior de la empresa. Gracias. Yo tengo una pregunta para Saúl. Una curiosidad. Un día, el señor Trump se bajó de la cama del lado izquierdo, como normalmente se bajaba de ese lado, y en un impromptu delante de la televisión le dijeron que cómo iba a él a sancionar a los chinos por esa obsesión que él tenía anti-China ahí. Dijo, no, 25% de impuesto para el acero y 10% para el aluminio. O sea, ni siquiera, pero casi que le renuncia el secretario de Comercio Exterior porque ni siquiera le preguntó a nadie. Pero así se quedó. Entonces resulta que era contra la China. Pero no, se la puso todo el mundo. Y en América Latina, Brasil y Argentina son unos grandes productores de acero que exportaban a los Estados Unidos. Colombia exporta, entre otras cosas, exportaba acero para Estados Unidos, el 1% de lo que le exportaba a la China, 1%. Colombia tiene TLC con Estados Unidos, Brasil no tiene TLC con Estados Unidos, Argentina no tiene TLC con Estados Unidos.
Argentina y Brasil, a pesar de que no tienen TLC con Estados Unidos y que exportan mucho más que Colombia para Estados Unidos, consiguieron que les quitaran ese arancel. Y nosotros no. Yo nunca he podido entender por qué eso pasó. Y siento además que el Atlántico ha sido muy perjudicado, pero que no tiene unos argumentos muy demostrables para ese perjuicio. Y es que los señores Redmi, los señores Acescu y los señores Ternium tenían un gran potencial de exportación. No exportaban mucho, pero tenían una gran posibilidad de exportación. O sea que eso dejó de suceder. Es mucho más fácil cuando tú estás exportando $100 millones y luego dices, mira, ahora estoy exportando 10. Pero es difícilmente más fuerte el argumento cuando tú dices, no, es que yo iba a exportar 100 y me quedé exportando 10. Entonces, no sé, he tenido siempre como ese enigma de qué ha pasado y eso, por qué dificultades ha ocasionado que no hayamos resuelto ese impasse. Sí, ahí está clarísimo. Es un aspecto que tiene que ver fundamentalmente con la economía política de los TLCs. Es decir, es claro que efectivamente Estados Unidos ha sido muy ofensivo en esta coyuntura de guerra comercial con China para defender su mercado interno. Y en ese proceso, los países que son aliados, digamos, comerciales, aún en América Latina, estamos pagando ese costo de una estrategia de defensa del mercado interno. ¿Cuál ha sido la respuesta y cuál fue la respuesta de la que nosotros hablamos en el libro? Efectivamente, lo que demostramos es que en esta coyuntura hay un afán proteccionismo en medio de la ruptura de las cadenas globales de suministro, que ciertamente no nos puede llevar a la tentación de cerrar la economía, como lo están haciendo algunos países, pero sí que le da a la defensa comercial un espacio para que pueda actuar. Y desde ese punto de vista, efectivamente lo que ocurrió, y aquí tuvimos un debate con nuestros amigos de Coalición Nacional, porque algunos de ellos planteaban que era muy importante arancel cero en medio de la pandemia, con el fin de propiciar el mejor abastecimiento de todo tipo de productos a la economía nacional, incluidas las confecciones. Nosotros con la vice-Laura, desde Comercio, siempre creímos que era un momento para escalar producción nacional y para en todo caso ofrecer protección razonable sin incurrir en cierre de la economía. Y sobre todo con la recuperación de China, que efectivamente le puso unas economías de escala enormes otra vez al mercado mundial, siempre creímos que, por ejemplo, en el ámbito del acero, del hierro, de la cerámica, había oportunidades para defensa comercial. Es decir, para identificar prácticas de dumping que fueran inadmisibles, para identificar la oportunidad de cláusulas de salvaguardia, siempre en términos de la OMC y sin actitud de cierre de la economía, y desde luego allí donde había espacio para los derechos compensatorios laborales. Te voy a dar una cifra. El 60% de las medidas de defensa comercial que tienen fundamentalmente que ver con atacar medidas o acciones de competencia desleal se adoptaron en esos primeros 3 años de gobierno, en el entendido de que China sí estaba generando en algunos de nuestros sectores afectación enorme para la industria nacional. Entonces, ojo, no cierre de la economía, pero sí protección razonable, que era un poco la reacción nuestra ante fenómenos como el que tú planteas de Estados Unidos. Y concluyo, porque estoy que me firmo mis libros. No, a mí me falta todavía un elemento de la política de desarrollo productivo. Ya tengo casi construida, me falta un toque, y yo tenía una pregunta extra para cerrar. Sí, no, simplemente para que no nos quede esta como una reflexión de canosos defendiendo el pasado, porque creo que en eso no estamos. Y entiendo perfectamente construir sobre lo construido es la posibilidad de volver al pasado con ojos de futuro, que es un poco lo que plantea Hannah Arendt en 1996 cuando habla de los procesos territoriales.
Y es un ejemplo típico de lo que está pasando en este momento en Medellín. No es que querramos volver a las dinámicas que generó el plan estratégico, que está en la base de todas las transformaciones urbanas de la ciudad, porque encontramos un alcalde asociado a una ideología borbónica, como diría Teodoro Petkov, que destruyó el diálogo público-privado. No, es que la ciudad ha sido capaz en el pasado de construir en medio de profundas polarizaciones, y no es posible que hoy, incluso también por afanes corporativistas que están de alguna manera destruyendo ese diálogo, que no podamos pensar desde la inteligencia colectiva. Este es el tipo de propuestas a las que vuelve el libro para señalar, no es que nos casemos con el pasado porque somos conservadores, es que queremos que aquellas cosas del pasado que han construido en la dirección correcta, pues sigan existiendo. Pero desde luego, no podemos de ninguna manera ocultar, y el libro lo señala muy claramente, y además, debo decirlo con profunda tristeza, desde hace 2 años, estando en el mismo gobierno, cuando empecé a escribir este libro, yo predije en mi libro este escenario que está ocurriendo hoy. Un escenario de desazón colectiva que además ha dado lugar a 2 opciones de cambio, ¿cuál de las 2 con mayores niveles de incertidumbre? Y lo planteo porque es que las cifras ya lo decían. En el año 2020, el país perdió en el 2020 8 años de avances en pobreza y en igualdad. ¿Mejor que América Latina? Sí, porque América Latina perdió 12, pero muy similar a Chile, que por menos estalló de una manera todavía más profunda que la que ocurrió en Colombia. Y en ese contexto, lo que identificamos los economistas es algo que parece muy obvio para nosotros, pero no muy obvio para la población en general o para los mismos empresarios. Miren este dato. Cuando en el año 2018 medíamos el Gini, es decir, este índice de distribución del ingreso, antes de impuestos y transferencias, Colombia, Chile y México se parecían en su nivel de distribución del ingreso a Noruega, a Francia, a Dinamarca. Pero cuando medíamos ese índice de distribución después de impuestos y transferencias, caíamos dramáticamente en igualdad. Es decir, nos manteníamos a altísimos niveles de desigualdad, mientras que los otros países, gracias a una política fiscal adecuada, garantizaban 2 cosas: eficiencia y transparencia en el gasto público. Eso, en plata blanca, se traduce en unos niveles de corrupción que los jóvenes y la población más vulnerable en un momento determinado sintieron como inadmisible, sintieron como un espacio y caldo de cultivo para todo lo que hemos vivido. Entonces, yo quiero decirlo, es decir, llegamos a una situación que desafortunadamente generaron unas políticas públicas que se han construido desde la arrogancia, que se han construido incluso por momentos, desde la falta de escucha, desde la falta de plantear qué es, dónde está el origen del desencanto entre lo que los jóvenes y el amplio grupo de población percibe como necesario y aquellos que agencian las políticas entienden como lo necesario. Entonces, claramente allí lo que quiero plantear es: estamos en un momento en el que las políticas públicas claramente están en un punto de inflexión. Y eso es lo que, para efectos de este debate electoral y del próximo gobierno, lo que tenemos que plantear. Y concluyo con esto, porque tenemos 3 cifras que son preocupantes. La primera de ellas, nuestro nivel de inversión per cápita, ya desde el año 2019,
en términos de desarrollo productivo, en términos per cápita, es 2 veces menor que el de Chile. Y en todo caso, 3 veces menor que el de Polonia en el contexto de la OCDE. Y miren estas cifras. El presupuesto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del sector Comercio, Industria y Turismo, es 10 veces menos que el de Minas y Energía. Y el de Agricultura es 2.5 veces menos que el presupuesto de Minas y Energía. Cuando no hay ningún hecho no se compadece la participación del sector energía en el conjunto del PIB nacional. ¿Eso a quién termina afectando? Termina afectando a las pequeñas y medianas empresas, que son la base fundamental de la recuperación. Y si a ello agregamos que en materia de productividad las cifras son absolutamente dramáticas, es decir, Colombia ha venido cayendo en promedio en los últimos 40 años un 6% en el índice. En esos 40 años cayó de manera sistemática un 6% en el índice de productividad, mientras que Corea lo multiplicó por 60. Entonces, estamos hablando de que efectivamente es el momento para hablar de que el Consejo Privado de Competitividad tiene que llamarse el Consejo de Productividad, porque estamos en un momento en el que además hay que repensar nuestra productividad desde los territorios, porque en algún momento hemos perdido el camino y en todo caso construir sobre lo construido sí, pero sobre la base de que esas políticas de Estado se mantengan en el tiempo. Muchas gracias, Saúl. Y bueno, acá básicamente tuvimos una conversación relacionada con el lanzamiento de este libro, Un futuro para el olvido. Construimos una política pública muy interesante que podríamos incluso compartirla con elementos tales como una política centrada en la realidad de las pymes, aterrizada en lo que realmente necesitan y cómo funcionan, que vemos que hay medidas que además se apartan de ese funcionamiento real de las empresas. También una política que entienda la transversalidad de temas como el desarrollo de infraestructura, también de la educación enfocada a temas de educación primaria, o si se quiere, un enfoque productivo de la educación desde una perspectiva transversal y los impactos que tiene en materia de desarrollo productivo. También un tema muy importante y muy novedoso que plantea Rosemary, una cámara de servicios básicos que además nos ayuden a mejorar los índices de informalidad que hay en el país, un enfoque dentro de toda esta política, un enfoque de competitividad regional que es muy importante, y tal vez cerrar con un tema que creo que es central en esta publicación y que sin duda debería tener cualquier construcción que se haga para el país, y es construir sobre lo construido a partir de la base de buscar cuáles han sido esos errores históricos en el desarrollo de estas políticas, pero siempre pensando que hay que tomar lo bueno de lo que ya está hecho. Entonces, a todos ustedes, a Ricardo, a Thierry, a Saúl, muchas gracias por acompañarnos, y a Rosemary, muchas gracias por propiciar este conversatorio tan interesante sobre el libro